Ha llegado la hora de daros a conocer los modos vocales, los colores vocales, las coordinaciones vocales. ¿Qué son los modos vocales? Es simplemente una forma de entender nuestra voz y que nos sirve como mapa, como guía, para saber dónde estamos. ¿Cuántas veces te has sentido confundido, confundida a la hora de manejar tu voz? ¿Esto es falsete? ¿Será voz de cabeza? ¿Será voz de pecho? ¿Es voz falsa? ¿Es voz de...? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Teniendo esa confusión en el cuerpo es cuando uno tiene más dificultades a la hora de aprender canto. Y por eso podemos ver en YouTube cientos de vídeos comparativos entre voz de cabeza, voz de pecho, voz de ano, voz de pie, voz de uña, voz de pelo, voz de oreja, voz de mentón. Y más si tenemos en cuenta que consideramos algunos conceptos como voz de pecho como algo que hace referencia únicamente a graves y voz de cabeza en algo que hace referencia a agudos. No se combinan, no se juntan, no se unen, no suena homogéneo. ¿Qué pasa aquí, por Dios? Manejar los modos vocales es algo muy avanzado, pero siempre viene de ayuda, porque te coloca donde estás. Es como estar perdido en el desierto y que te den una botella de agua pequeña de estas así, que valen 12 euros, es así, y un mapa. Por lo menos sabes dónde estás. Por lo menos puedes elegir qué camino es más corto para llegar a la civilización. Pues de algún modo la tabla de los modos sirve para esto. Pero ¿por qué vamos a cambiar nuestras antiguas formas de reconocer nuestra voz? Porque como he dicho muchas veces, el término voz de pecho, el término belting, el término voz de cabeza, el término falsete se quedan un poco cortos, son un poco ambiguos. Pero cuidado, ¿estás dando clases con alguien que usa estos términos? No te preocupes, no son nada malo. Por sí mismos no es algo que esté mal. Y si tú mismo enseñas y das clases con estos términos, no es tan mal. Yo mismo a veces los uso, porque tenemos que intentar adaptarnos a la forma de hablar, a la forma de reconocer los sonidos que tiene la persona que viene a aprender a cantar. Y si esa persona usa términos como voz de pecho, voz de cabeza, pues tendremos como que ir adaptándonos a ellos. El problema no reside en que se use o no se use, el problema radica en que si yo uso voz de pecho y pienso que es una cosa y tú usas el mismo término referente a otra cosa distinta, entre tú y yo no va a haber una comunicación correcta. Solo es un problema de entendimiento, no de concepto. Por eso, si estás dando clases y alguien te dice vamos a voz de pecho y voz de cabeza, no pasa nada, tranquilo, tranquila. Vas a aprender igual, solo es que yo voy a intentar usar esta forma de hablar para que tú me entiendas mejor. ¿Qué tal si le ponemos nombre y apellidos a cada uno de los sonidos que pueden recrear nuestra voz? Que aunque parezca que complica más las cosas, en realidad las facilita porque evita la confusión. Te voy a explicar primero cómo funciona esta tabla magnífica, maravillosa, llena de colorido, de luz y de color. En el lado izquierdo tenemos el color metálico, natural y oscuro, que se maneja gracias a la altura de la laringe. Olvídate de eso de que una laringe alta es mala, es dañina, es perjudicial, te muerde los tobillos. No, no es mala, solamente es fea, es fea. Fea. En la parte de abajo tenemos el modo aireado, redondo, central y potente, que hace referencia a los distintos niveles de potencia, de intensidad y de volumen que puede tener la voz. En el lado derecho tenemos el cuerpo de la voz. ¿Cómo se consigue el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo no. Se logra gracias a bajar la laringe. Por eso es que cuanto mayor sea la potencia del modo y más oscuro sea, más cuerpo va a tener. Mucho volumen con poco cuerpo va a sonar muy chirriante. Ahora quiero que te fijes en el color natural y en el color oscuro, una laringe estable y una laringe baja. Tiene sus 4 modos, maravillosamente separados, colocados, organizados. Pero ¿qué pasa con el color metálico? Solamente tiene uno. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando la laringe está muy alta, tiene tan poquito espacio que no tiene sitio.
que no se puede mover y puede sonar de una sola forma. Pero fíjate que el color metálico, a pesar de que sea el más escueto y pequeño de los colores, en realidad es el que se entreteje como una telaraña por los demás modos. ¿Por qué? Porque es el encargado de dar filo, de dar brillo, de dar proyección a la voz, a todos los modos. ¿Cómo funciona esto? Fácil. Cuanto más metálico sea el sonido, más potente va a sonar. Cuanto menos metálico sea el sonido, menos fuerte va a sonar. Pero vamos a tener en cuenta una cosa maravillosa que tiene nuestra laringe, por la que tenemos que luchar. Un axioma irrefutable, una verdad absoluta. La laringe siempre sube cuando vamos a los agudos. Esto que hace que todos los modos, independientemente del volumen y del color, cuando van hacia los agudos, siempre van a querer sonar metálico. Por eso ahora hablamos de los polos. ¿Qué son los polos? Los polos de limón de... No. Si te fijas en los modos redondo, central y potente, tenemos dos polos. Un redondo base y un redondo metálico. Lo mismo pasa con los modos centrales. Central base, central metálico. Y así también pasa con el potente, independientemente de que sean oscuros o naturales. Vamos a ejemplificarlo. Vamos a hacer el modo redondo y lo vamos a dejar natural. ¿Qué pasa cuando no tocamos un modo? Lo dejamos tranquilamente, que él brille, que él viva, que vaya donde quiera, que haga su vida, que sus agudos se van a convertir en metálico. Va a hacer el camino de polo base, polo metálico. Se vuelve metálico. Ahora también puedo evitar que mi agudo se convierta en metálico. Ahora vamos a escuchar el modo central. Y ahora el modo potente. Cuando un cantante elige ir en contra de ese instinto natural que tiene la laringe de elevarse, de volver el sonido metálico cuando va hacia los agudos, vamos en contra de ello, lo llamo estabilización. ¿Por qué? Porque se logra gracias a estabilizar la laringe. Estabilizamos la laringe y el sonido ya no es tan metálico, sino que conserva un color mucho más estándar. Si estás dentro del color natural, va a sonar siempre más cercano a lo natural. Y lo mismo pasa con los colores oscuros. Todos los colores tienden a ir al sonido metálico cuando va hacia los agudos. Todos. ¿Cómo es el sonido metálico puro al que van siempre los agudos? En definitiva, ¿qué hacemos cuando nosotros estabilizamos la laringe? Que ganamos cuerpo. Por eso veremos que hay cantantes que estabilizan su laringe más o estabilizan su laringe menos. Ahora vamos a escuchar los modos aireados. Oscuro, natural y el metálico lo vamos a dejar aparte porque es un cuento aparte. ¿Por qué lo he metido ahí? Ya lo veremos más adelante. Cuando la laringe está muy alta es muy difícil que el sonido sea aireado. ¿Cómo puede ser algo metálico que es cerrado con algo aireado que es abierto? No tiene
sentido. Es como decir, la puerta abierta, cerrada. No tiene sentido. O está abierta o está cerrada. O es aireado o es metálico. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Pero esto ya lo veremos. Ya hemos escuchado todos los modos vocales y sus colores. Y lo que nos ha quedado claro es que cuando vas hacia los agudos, tu laringe siempre sube. Esto es malo. No es dañino. En realidad, cuando la laringe sube, lo que pasa es que tus agudos se convierten en chirriantes. Haces... Y eso no queremos. Entonces, ¿cómo manejamos estos modos, este cuadro de modos? Simplemente controlando la altura de la laringe, estabilizando la laringe más o menos. Este cuadro que os estoy presentando tiene una particularidad y es que no podrás tener acceso a él si tienes tensión, constricción, si empujas tu voz. Eso es como una verja que no te deja acceder. Así que mucho repaso, mucho control de los ejercicios anteriores porque si no, no vas a poder llegar a este cuadro. Ahora vamos a hacer una comparativa. ¿Qué es voz de pecho? ¿Qué es voz de cabeza? ¿Qué sería voz mixta? De todos estos cuadros, ¿cuáles serían sus equivalentes a las antiguas formas de nombrar a los sonidos? Estos serían falsetes. Estos serían voz de cabeza. Estos serían voz de pecho. Todos estos serían twang. Todos estos serían belting. Este magnífico cuadro nos va a servir para entender todos los análisis de los cantantes que vamos a hacer a partir de ahora. Con el cuadro delante vamos a escuchar sus voces y vamos a ver cuáles de estos modos usan. Y no solamente eso, os voy a hablar de algo distinto. Os hago una pregunta, ¿puede existir un cantante que tenga una técnica preciosa, maravillosa, pero que suene como un pedo, suene mal? Y lo contrario, ¿puede alguien sin técnica sonar bien? La respuesta a las dos preguntas es afirmativa, sí. Y a mí me gusta dividir este mecanismo en dos partes, interno y externo. El externo está más situado en la boca y ahí es donde se produce la articulación del sonido, donde se colocan las vocales, donde se colocan las consonantes. Y eso hace que tu voz suene más bonita o más fea. Por otro lado, la parte interna lleva todo este cuadro de los modos. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes ser capaz de manejar todos estos modos a la perfección. Pero si tu articulación, si tu parte externa del aparato fonador no trabaja correctamente, tu sonido va a sonar feo. Y eso también va a lastrar tu afinación. Por eso, cuando hablemos de cantantes, veremos casos en los que la técnica vocal será muy buena, pero la articulación será fatal. Y casos al contrario, la articulación del sonido será muy buena, pero la técnica será muy mala. Seguro que te identificas con esta segunda parte porque todo el mundo dice, qué bien cantas, pero no tienes técnica. Te cansas mucho, te salen gallos, etc. ¿Qué está fallando? Tu parte interna. Tu parte externa la tienes completamente controlada. También hay personas que tienen las dos cosas mal. Si una persona tiene las dos cosas mal, va a sonar fatal. Primero hay que ir regulando la parte interna poquito a poco y después vamos ya articulando y que sus vocales suenen bonitas y suenen bien, que no se derrumben y que vayan completamente de la mano con la afinación. ¿Cómo vamos a hacer los análisis? Es algo que he estado pensando muchísimo. ¿Dónde podríamos situar la voz del cantante? Tienes que entender una cosa. Esta tabla de los modos no implica que un cantante tenga que cantar únicamente en un modo. Aquí, modo central, natural, de ahí no te muevas. ¿Los hay? Sí los hay. Pero no todo el mundo lo hace. La mayor parte de los cantantes lo que hacen es elegir una zona de este mapa y trabajar ahí. Unos sonarán un poco más metálicos porque no lucharán tanto contra ese instinto natural de la laringe al subir, lo que hará que su sonido sea más metálico. Otros sonarán más centrales, otros más potentes, otros más oscuros. Por eso sería un gran principio poder situar en este mapa la voz del cantante a analizar. Por otro lado,
Vamos a hablar de su articulación, de su dicción, de cómo funcionan sus vocales, qué tan bien funcionan o qué tan mal. Y luego nos adentraremos más en profundidad en cada uno de los modos por los que esa cantante o ese cantante se mueve y veremos cómo los maneja. A lo mejor ese maneja muy bien el modo redondo, sin embargo, el potente no, o el central muy bien, pero el redondo se le escapa al aire, no lo sabe manejar, y eso lo veremos. Nos pararemos también a analizar qué recursos estilísticos usa, si abusa de los melismas o no, cuánta energía transmite, qué tan buena es su interpretación. Trataremos de investigar cuántos problemas vocales ha tenido ese cantante. Investigaremos si canta igual en directo que en grabación de estudio. Buscaremos algún dato curioso o alguna manía que tenga ese cantante. Y en definitiva va a empezar una nueva etapa en el canal que espero que os guste muchísimo porque yo espero disfrutarla mucho junto a vosotros. Yo me despido ya, ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are y hasta otra. Suscribirse, campanita, quiero recibir novedades, guardar. Si no, no te vas a enterar de nada de lo que subo. Hazlo en todos los canales que te gusten. No te olvides de las listas de reproducción, allí tienes los vídeos ordenados por niveles.